Buenos días a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a esta segunda jornada de la conferencia CAS 2022. Quiero compartir con ustedes, estoy acompañado con Alice Pataquiva, profesora de la Universidad Tadeo en Colombia. Nos va a acompañar durante toda la jornada también Alice. Eh, Entonces, gracias Rodrigo. Muy buenos días a todos. Este evento, justamente este CAS, Congreso de América Sustentable 2022, pretende fortalecer los vínculos de colaboración y generación de conocimiento para la difusión de la labor de investigación de los académicos y estudiantes de nuestras universidades en toda Latinoamérica. Saludamos de manera muy especial a las autoridades que nos acompañan, a nuestros académicos, todos los presentes y a todos, por supuesto, todos los asistentes. Agradecemos especialmente el apoyo de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de donde soy profesora investigadora, la Universidad de Lima de Perú y la Universidad Santo Tomás de Chile. A continuación, daremos inicio al segundo capítulo con las palabras de bienvenida del señor Roberto Lafontaine. Hola, muy buenos días a todos. Soy Roberto Lafontaine, director de proyectos internacionales de la Universidad Santo Tomás de Chile. Quiero darle la bienvenida y felicitar a todos los académicos de las universidades Tadeo Lozano en Colombia, la Universidad Santo Tomás en Chile, la Universidad de Lima en Perú, la Universidad de la USMA, la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Sobre todo este Congreso de América Sustentable en su segunda edición partió con la pandemia en un networking entre universidades latinoamericanas y ha ido creciendo y siendo un éxito. Hemos visto cómo la cantidad de trabajos presentados ha ido aumentando exponencialmente. Y estamos muy contentos de que esto sea así. Creemos que la internacionalización en estos minutos es absolutamente indispensable para nuestras universidades. Sin ella, quedamos sin duda varados. Sin ella no compartimos. Nosotros tenemos que enseñar y transmitir conocimientos a nuestros alumnos, crear conocimientos entre los académicos. Eso es lo que se está haciendo hoy día. Este congreso lo que hace es eso, mostrar el conocimiento de académicos a sus pares, a los alumnos y a la comunidad en general. Creo que iniciativas como esta son las que necesitamos en América Latina y en general en el mundo para ponernos de acuerdo, para poder tratar distintas áreas, distintos temas, para poder ser capaces, al final, de ponernos a pensar en conjunto y generar nuevo conocimiento, como bien yo les decía. Muchas gracias a todos los que han participado, a los que van a exponer, a los que presentaron sus trabajos y no van a poder exponer ahora porque el tiempo es limitado. Invitarlos a seguir en contacto. Iniciativas como esta son necesarias. La internacionalización de nuestras instituciones es indispensable y estamos todos trabajando para ponernos en contacto, para poder llevar a cabo estas iniciativas y para mejorar. Sin duda alguna, nuestras universidades lo que están haciendo es colaborar en un mundo mejor, en formar alumnos y académicos para un mundo mejor, para una América sustentable. Muchas gracias, gracias Rodrigo. Muchas gracias, Roberto. La primera exposición de hoy día en la mañana está a cargo de Juan Pablo Glasinovich, quien expondrá el tema la adaptación al nuevo esquema de relaciones multilaterales para la región latinoamericana y su impacto en los factores de desarrollo, el productivo, social y ambiental. Juan Pablo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y tiene un Master of Arts en Política y Económica del Sudeste Asiático en la University of London.
posee una amplia experiencia profesional vinculada al ámbito internacional, diplomática, la Fiscalía Nacional, Fundación Imagen Chile, el Observatorio Astronómico ALMA, la Cámara de la Construcción y actualmente la Cámara Chileno-Peruana de Comercio. Adelante, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a las universidades presentes por esta invitación. Bueno, la verdad es que el título es bastante amplio, pero bueno, yo lo sistematicé en una frase más cortita. Voy a compartir la presentación. Ya, se está viendo bien, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, entonces agradecer, voy a poner el cronómetro porque entiendo también son 20 minutos, también disculpen porque de repente uno se entusiasma y pierde las dimensiones, entonces para tener esto a la vista. Ya. Siempre, obviamente, las actividades que desarrollamos se dan en un contexto. Somos seres temporales y por lo tanto vivimos la dimensión espacio-tiempo y todo lo que hacemos está condicionado por el entorno y por lo tanto siempre es importante elevar la mirada porque no estamos en laboratorio, sino que estamos en un mundo y en un mundo que está experimentando cambios muy notorios, dinámicos y en un ambiente de alta incertidumbre. Entonces yo creo que lo que pretende esta pequeña exposición, obviamente no se puede hacer un análisis, digamos, muy complejo dado el tiempo y dada la multiplicidad de factores, pero solamente dar trazos, pinceladas sobre lo que está pasando y cómo eso nos puede condicionar en el trabajo que están haciendo ustedes, en sus investigaciones, en particular en materia de sostenibilidad, sustentabilidad, dónde están las prioridades, cómo viene un poco la mano, en el fondo, en nuestra región, en el mundo, qué cosas son más urgentes, menos urgentes, dónde podemos a lo mejor encontrar más facilidad para cooperar, menos. El propósito es tan complejo y tan sencillo como es. Los contenidos de esta presentación brevemente vamos a tener una visión sobre el mundo, después voy a tratar de hacer una bajada a la región y finalmente a partir de esta visión global más regional tener algunas proyecciones de las cosas que hay que tener más atención de los desarrollos en curso. Bueno, aquí está mi presentación. Ya yo siempre tengo un blog, digamos, que se llama El Internacionalista del Fin del Mundo. Aprovecho paréntesis para autopublicitarme. Así que si tienen interés en buscar contenidos internacionales, busquen El Internacionalista del Fin del Mundo. El mundo. Bueno, lamentablemente, y no es, digamos, algo extraño lo que voy a decir, vivimos tiempos sombríos, muy complejos. De alguna manera, si yo pensaba ayer, si uno puede hacer un paralelo, quizá, obviamente la historia no es un círculo, sino uno pudiera decir que es una espiral y que por lo tanto en algunos momentos hay cosas que son parecidas de lo que aconteció anteriormente, pero uno podría decir que estamos como, desde mi perspectiva y opinión personal, como en el momento de lo que fue el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Hay, digamos, una fragmentación del poder, hay un rearme, una desconfianza, hay desconfianza entre las naciones, descontento interno, y entonces vivimos, digamos, en una época tensa, en una época propensa al conflicto y con una serie de grandes problemas que abarcan a la humanidad completa. Esta es digamos, la foto de los jinetes, una foto, un dibujo de los jinetes del Apocalipsis. No es que, no piensen que yo, digamos, soy un pesimista, que creo que estamos condenados, digamos, a la extinción, sino que solamente quiero revelar de que estamos viviendo tiempos complejos y yo creo que siempre las cosas hay que asumirlas, digamos, no estamos, y sobre todo si miramos lo que fue, siempre los cambios de milenio son, digamos, momentos como en que uno se cuestiona, bueno,
si miramos lo que fue el paso del siglo XX al XXI, la verdad es que era una época de optimismo, había caído el muro no hacía mucho, la economía en general iba bien, a nivel de conflictos internacionales también la cosa estaba bastante distendida, pero 20 años después de eso estamos en otro escenario donde ya el ánimo predominante no es el optimismo, sino que la inseguridad, un cierto pesimismo, pero eso no quiere decir de que no es que sea la primera vez que atravesamos por dificultades en el mundo globales, pero sí su magnitud quizás es distinta a situaciones anteriores. Entonces, ¿cuáles son estos jinetes del apocalipsis? Bueno, obviamente los clásicos de los que están, digamos, en el apocalipsis como uno de los libros de la Biblia, son 4, la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Yo acá he agregado, digamos, con la figura literaria del apocalipsis, cambié la muerte, porque la muerte pues, viene por la peste, la guerra, el hambre, bueno, por la opresión, el cambio climático. La peste, bueno, sabemos que con el COVID, que entramos en una era, digamos, de pandemia, que ya varios habían anticipado, entre otros Bill Gates, que en función del modo de vida que estamos desarrollando, y otros factores cada vez más factibles que haya mutaciones de virus o de bacterias que generen mortandad importante, y bueno, lamentablemente lo vivimos con el COVID. El tema de la guerra, lamentablemente la humanidad siempre ha experimentado conflictos, pero la invasión a Ucrania ha marcado un quiebre con una situación en que los conflictos estaban más bien acotados a la periferia del mundo, si uno quiere, más desarrollado, más poderoso, y se instaló en Europa, y no solamente se instaló en Europa con todas las consecuencias que trae de desplazamiento de personas, etcétera, sino que también en la posibilidad de escalar a un episodio nuclear o también escalar a otros frentes y las consecuencias de esta guerra, que ya según las cifras de inteligencia occidental podría tener entre 100.000, o sea, cada bando, los rusos y los ucranianos ya podrían andar en los 100.000 entre muertos y heridos, más millones de desplazados, más todo lo que significa la destrucción. Bueno, esta guerra en Ucrania sin duda que abre un signo de interrogación sobre el futuro geopolítico, no solo de la región y del mundo. Así que es un episodio que se está escribiendo y que a su vez está siendo influido por otras cosas que están pasando, en particular las elecciones de mitad de periodo que acabamos de ver, digamos, en Estados Unidos, cuyos resultados definitivos aún no se conocen, pero que muestran una suerte de empate, digamos, con una leve ventaja para los republicanos. El hambre, bueno, el hambre que venía también bajando en el mundo hasta hace unos años atrás, lamentablemente por factores estacionales que están a su vez en los cuales incide el cambio climático, han aumentado, tenemos casi, y la pandemia empeoró las cosas, tenemos ahora lamentablemente casi 800 millones de personas, un 10% de la humanidad que no se alimenta suficientemente y en algunos casos derechamente está en hambruna. Y la guerra en Ucrania, además del tema del cambio climático, está empeorando esto y está repercutiendo en la seguridad alimentaria actual y futura del mundo. Bueno, y después está el tema de la opresión, en el sentido de que hay una pugna muy fuerte entre el sistema democrático y los sistemas autoritarios, y eso está en juego, digamos, a nivel de las potencias, y en muchas sociedades donde vemos, digamos, que hay una crisis de los sistemas de representación, hay voces, digamos, atractivos populistas que claramente tienen una orientación autoritaria, y una buena parte, desgraciadamente, estos últimos años también, una buena parte de los países del mundo ha ido derivando hacia regímenes más opresivos. Y nuevamente lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los países principales democráticos como Estados Unidos, varios europeos, está también inclinando la balanza hacia uno u otro lado. Y finalmente el paraguas que digamos que tenemos, la espada de Damocles sobre todo esto, el cambio climático, que tiene una relación directa con
el tema de su Congreso, y que sabemos que esto incide en derretimiento de polo, aumenta, digamos, del nivel del mar, de extinción de especies, migraciones de personas, etcétera, 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 grandes cambios que sin duda, digamos, nos están impactando y nos pueden impactar mucho más. Así que es una situación compleja, delicada, y si tuviéramos que traducirlo a rostros a nivel global, bueno, estos son los titiriteros, digamos, del mundo en que vivimos. Dos más importantes, Biden y Xi Jinping, pero uno que está metido en este conflicto, que es Vladimir Putin. Voy a empezar por Vladimir Putin. Bueno, Vladimir Putin, una persona que viene de la era soviética, que nunca aceptó la disolución de la Unión Soviética y que miraba, digamos, con nostalgia este periodo que consideraba uno de los más poderosos como continuidad del Imperio Ruso, y que por lo tanto se preocupó de restaurar lo que él percibe como la grandeza rusa, y ya se ha consagrado como un verdadero zar. Sabemos que puede ser reelecto indefinidamente, bueno, hay un límite nominal el 2032, 2030, pero bueno. Y en esta recomposición de este poder, bueno, consideró que Ucrania nunca había sido una nación independiente, sino que era parte de la Gran Rusia, y que por lo tanto había que traerla de vuelta al redil. Y esto generó, en términos simples, el conflicto. Y este conflicto, que él en su momento pensó que era cosa de días, que realmente iba a ser recibido con los brazos abiertos por los ucranianos, que en realidad eran rusos, ha derivado en una carnicería que ya dije lleva varios centenares de miles de víctimas directas, más las indirectas, que son todos los desplazados, refugiados. Digamos, de triunfar en este conflicto, obviamente Putin se convertiría, o sea, de ganar en este conflicto, que ganar en este conflicto es en el fondo quedarse con algo de Ucrania y hacer de que Occidente deje de respaldar a los ucranianos. Con eso ya sería un triunfo ruso, a pesar de todas las bajas que ha significado. Bueno, eso va a tener repercusiones, o tendría repercusiones políticas, en el sentido de consolidar su régimen, que ante una derrota militar realmente podría implosionar. También alentar a las fuerzas antidemocráticas, de demostrar que las democracias occidentales en realidad no están dispuestas a jugársela para mantener un sistema libre, y por lo tanto tendría efectos multiplicadores catastróficos, particularmente en Europa, además del redibujamiento de las fronteras que había quedado ya supuestamente zanjado con la Segunda Guerra Mundial. El otro gran líder, digamos, de una potencia que aspira y que va en camino a ser la primera potencia es China, Xi Jinping. Sabemos que en el 20º Congreso del Partido Comunista acaba de ser electo por segunda vez, o sea, reelecto por segunda vez, rompiendo en el fondo la regla de que ningún dirigente chino podía prorrogarse más allá de un término de 10 años, solamente una elección. Y esto corresponde a una labor sistemática de eliminar toda la oposición y erigirse en el nuevo, digamos, prácticamente emperador, solo igual en poder en el gobierno comunista con Mao Zedong. Xi Jinping viene también con una agenda que hemos visto que ha aplicado, digamos, ferozmente internamente, de eliminar todo disenso, ya sea religioso, étnico, político, con un control social cada vez más fuerte, que se ha extendido a la economía. Xi Jinping considera que la liberalización económica en el fondo estaba socavando las bases del régimen comunista, y por eso que les ha dado duro, sobre todo a las grandes empresas y las tecnológicas, con una serie de medidas. Tiene un plan de lo que llama, digamos, la Gran China, el rejuvenecimiento de la nación, que apunta a convertir a China en el número 1 en todos los ámbitos, especialmente tecnológico-militar, y para eso está, digamos, invirtiendo fuertemente. Y es el sostén, digamos, hay una alianza de conveniencia con Vladimir Putin. En algún momento se habló, digamos, que esta alianza no tenía límites. Bueno, claramente tiene límites, pero
Lo que suceda en Ucrania con Putin no le es indiferente a Xi Jinping, porque también comparten la misma lógica y está en juego lo mismo. Y por otro lado está el presidente de Estados Unidos, la primera potencia actual, que atraviesa momentos complejos en el sentido que es una potencia que se ha debilitado en relación a China y el resto del mundo. O sea, ya no estamos en un mundo más multipolar. Pero Biden y Estados Unidos están muy polarizados políticamente. Estas elecciones a mitad de periodo demuestran que el país prácticamente está en un 50%, digamos, republicano, en un 50% demócrata, y además dentro de los dos partidos, facciones, especialmente los republicanos, digamos, todo el trumpismo, digamos, facciones mucho más duras. Entonces Estados Unidos, con esta polarización interna, obviamente que al frente externo queda debilitado. El análisis preliminar de lo que ha acontecido en estas elecciones, que todavía no están resueltas, como digo, porque Estados Unidos tiene un sistema que hay votos por correo, una serie de votos que se demoran varios días en ser computados, y las elecciones están muy estrechas, pero todo indicaría que en el Senado podría haber un empate nuevamente, o cualquiera de los dos partidos ganar por uno, y en el caso de la Cámara podría haber una muy leve mayoría republicana, pero si los republicanos ganan cualquiera de las dos cámaras, obviamente que va a complicar mucho el gobierno Biden, que va a perder la iniciativa, y eso se va a reflejar a nivel global. Y para la felicidad eventual del señor Putin, el señor Xi Jinping, más para el señor Putin, Estados Unidos en este caso podría, por la presión interna, especialmente de los republicanos, volver la mirada interna y desenredarse o salirse, digamos, ante esa presión del apoyo a Ucrania. Y si Estados Unidos se sale del apoyo a Ucrania, probablemente el bloque europeo, con muchos países que están ahí un poco renuentes a apoyar a Ucrania, también se debilitaría, y eso forzaría algún tipo de negociación y eventualmente un cese de la hostilidad en beneficio, como dije, al final de Putin e indirectamente de Xi Jinping. Ahora, Estados Unidos, lo único que probablemente no varíe es su política hacia China, porque hay un consenso entre republicanos y demócratas que China es la principal amenaza para Estados Unidos, y en eso es de esperar que siga una línea dura, cada vez más competitiva, con los riesgos que ello conlleva. ¿Qué pasa en la región? Bueno, en la región, la verdad que la tierra del realismo mágico, que es nuestra América Latina, donde todo es posible, y de un día vivimos en una permanente, digamos, montaña rusa. Bueno, los grandes problemas que se han agudizado a partir de la pandemia es la inseguridad. La inseguridad es con el crimen organizado, con la criminalidad común, con los asesinatos, es el peor continente de todos, en el sentido, si uno mira por estadística, con el más alta tasa de homicidio. Y esto ha empeorado con la criminalidad organizada a partir de la droga y otros negocios, que son muchas veces estructuras mucho más poderosas que los propios estados. Y esto está corroyendo, digamos, nuestra gobernanza en forma muy importante. La economía, la mayoría de los países se mantienen en una producción bastante básica, exportaciones primarias, además en mala situación, baja inversión después de varios años de bonanza en relación a las materias primas, así que también poca caja en los países para distribuir en sus poblaciones afectadas por la pandemia, por el desempleo y todas las consecuencias que han venido por esta combinación, digamos, de factores. La pobreza, lamentablemente, después de muchos o de varios años, al igual que el mundo de crecimiento, está volviendo a crecer. El tema de las migraciones, que muchas veces, a diferencia de otras regiones del mundo, estaba contenido más bien a ciertos sectores por conflicto interno, desplazamiento interno, básicamente con el tema de Venezuela, pero también en América Central con la criminalidad y también el cambio climático está generando movimientos mayores, y estos movimientos mayores sabemos, digamos, que están incidiendo en todos los países de la región, casi sin excepción, en materia de seguridad y en otras materias. La gobernanza de nuestros países está, como la del mundo, muy complicada, porque hay un surgimiento de identidades particulares que se opone al conjunto. O sea, este tema de nación versus identidades étnicas, religiosas,
el tema clase social menor que antes, pero hay un montón de factores que están en pugna y no se logra, digamos, buscar un terreno común o un mínimo común denominador que satisfaga a todo el mundo. Entonces, gobernar en todos los países está muy difícil. Además, en general, en América Latina nuestros sistemas son presidencialistas y se da en general que los presidentes no cuentan con mayoría en los congresos, y además, en un ambiente más polarizado, más difícil alcanzar acuerdos. En materia de integración, la realidad es la fragmentación. Lamentablemente, el COVID dejó en evidencia que hay muy poca cooperación sustantiva. No hemos logrado encontrar un esquema que realmente nos permita trabajar en conjunto y avanzar hacia una mayor integración comercial, de cooperación, de todo tipo. Y esto se traduce en una pérdida de relevancia internacional. Bueno, los personajes de nuestra América Latina, de este momento, el decano, digamos, y esto también ha habido un giro hacia la izquierda en todo el continente, lo que no quiere decir de que hay una inclinación ideológica hacia la izquierda, sino que en todos, si uno mira en todas las elecciones, ha ganado la izquierda básicamente porque el gobierno anterior era de derecha o centro-derecha y no cumplió con las expectativas de la población y por lo tanto responde a una lógica de voto castigo. Y en el caso de Lula, bueno, también Bolsonaro, aunque, bueno, todos también con la lógica de bastante estrecho, el más holgado es Andrés Manuel López Obrador en México, que ya está en la segunda mitad de su sexenio. Y bueno, acá mostramos estos grupos armados, que es la tónica, ya sea por crimen organizado, terrorismo, etcétera, que están surgiendo en muchas partes como verdaderos poderes contra el Estado. Y el señor, digamos, el dictador Nicolás Maduro, cuyos efectos, digamos, desastrosos han generado estas migraciones de millones de personas que están incidiendo en todos los otros países. ¿Cuál es la proyección? Para terminar rápidamente, bueno, la incertidumbre continuará. El tema de la seguridad es básico, lo vemos acá en Chile, lo vemos en todos los países, digamos, si no queremos hablar de estados fallidos, realmente los estados tienen que asumir y dar seguridad a su población. El tema o sea, en el contrato social todo se sostiene porque el Estado garantice la seguridad de la población. Y eso, en la mayoría de nuestros países, no está ocurriendo. Y esa inseguridad, obviamente que si la gente no puede andar tranquila en las calles, si se le sacan cosas y no hay justicia, bueno, ¿cómo se pretende construir otras estructuras, digamos, de generar actividad económica, etcétera? Entonces, hay un tema muy, muy serio y que requiere de una prioridad no solamente doméstica, sino que también una prioridad de coordinación regional para abordar este fenómeno, porque estos fenómenos son transfronterizos, no se saca nada con desarticular un grupo en un territorio determinado, sino que estos es un pulpo, digamos, que tiene una serie de tentáculos que hay que abordar sincronizadamente, y eso hasta ahora ha sido muy débil y requiere una prioridad absoluta. El tema de la gobernanza, bueno, la buena noticia es que a pesar de todos los problemas que vivimos en América Latina, la deriva autoritaria que se haya consagrado ha sido la excepción. Digamos, la excepción tenemos, digamos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, que ya llevan y que se han apoyado entre sí varios años, pero en el resto, a pesar de todas las dificultades, la sociedad civil ha sido fundamental para preservar la democracia. Y en el caso, y no solamente para preservar, sino que también para generar los cambios que permitan una mejor representación, una mayor legitimidad del sistema democrático, que es una cosa que obviamente que tiene sus altos y sus bajos, pero yo creo que ahí está la buena noticia, una sociedad civil, digamos, activa, con interés de preservar este sistema que le permite, por lo tanto, desarrollarse, que permite la diversidad en coexistencia con lo común. Y dentro de esa sociedad civil, por supuesto, están las universidades y el ejercicio que ustedes están haciendo. Bueno, está también el tema del cambio climático y el medio ambiente. Cambio climático, sabemos que estamos, digamos, en la carrera contra el tiempo de que nos suba más de 1,5 grados o 2 grados, digamos, las perspectivas son que no vamos a poder cumplir con eso hasta ahora. Pero América Latina, sin duda, que en esa carrera tendría mucho, mucho que aportar si realmente en materia de energías renovables, en materia de respeto a la biodiversidad y reforestación, cuidado de los bosques. O sea, yo creo que ahí hay un
tema tremendo que por razones geográficas, por razones poblacionales, que tenemos superficies más grandes, menos pobladas, podemos realmente hacer un aporte gigante que no se ve. Pero bueno, este Congreso es un paso, es un esfuerzo en esa línea. Lo mismo en el tema de energía. América Latina, muchos de nuestros países, por la radiación, por el clima, por los vientos, nuevamente por la superficie inmensa que tenemos, que no están pobladas, podemos ser potencia energética. Pero todo eso requiere de una integración. No podemos, ninguno de nosotros solos va a poder incidir en este nuevo contexto global, si no es mancomunadamente. Ahí entonces tenemos una gran deuda, digamos, hay que revitalizar los esquemas de integración, pero no solamente los formales, sino que también los informales, y ahí vuelvo al mismo tema. La sociedad civil en esto tiene mucho que decir. Las universidades, con este congreso que ustedes hacen, están señalando el camino, no hay que esperar en este caso, porque los tiempos no dan, no hay que esperar de que las instrucciones vengan desde arriba hacia abajo, sino que desde abajo hacia arriba, digamos, se presione el acelerador y se empuje por los cambios, porque realmente son urgentes, y yo creo que América Latina tiene un papel que jugar en esto que puede ser muy preponderante en función de lo que he dicho, pero eso requiere abordar el tema de la seguridad, abordar el tema de la integración, mejorar nuestra gobernanza, que son procesos complejos, pero al menos creo que el espíritu está. Y eso sería, muchas gracias, y disculpen que me extendí un poquito más que lo que estaba considerado. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buena presentación, muy clara. Y Alice, consultas, preguntas que tenga. Estoy viendo acá el chat por mientras, si hay preguntas del público. Definitivamente, Juan Pablo, es muy interesante el panorama que nos muestras, un panorama supremamente actual y que precisamente desde la gobernanza venimos teniendo grandes impactos a nivel, por supuesto, social, económico, pero medioambiental. Y este sería el momento, un punto de inflexión en el cual nosotros tuviéramos probablemente un líder que pudiera llevarnos hacia una mejoría, no lo sé, pero quizás una adaptación al al cambio climático. Pero ¿qué debería hacer Latinoamérica justamente para hacer ese cambio, para que podamos desde la gobernanza, desde las actuales instituciones que tenemos en Latinoamérica, poder llevar todo esto que podría ser perfectamente una gran potencia, como lo has dicho tú, en términos de energéticos, etcétera? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer Latinoamérica en ese sentido? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo creo que lo que es concertarse, o sea, es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque tenemos una tendencia al individualismo, a la fragmentación muy grande, digamos, pero ninguno de nosotros individualmente va a poder impactar en eso. Pongamos el ejemplo concreto de la energía, o sea, y pensando en Chile nada más. O sea, Chile tiene un potencial que ya se está desarrollando gigantesco, solamente, por ejemplo, por mencionar la energía solar, por la alta radiación que tenemos por el desierto. Pero, ¿qué sacamos con generar millones de watts si nadie nos va a comprar esos watts? O sea, si no estamos integrados energéticamente con líneas con Perú, con Argentina, con Bolivia y el resto de los países. Entonces, viene el problema. No, es que tenemos que negociarla con la interconexión eléctrica. Bueno, pero es una cosa básica. O sea, después el otro tema es, bueno, y si tenemos esta energía, podríamos, por ejemplo, ser productores de manufactureros de elementos que son altamente, que requieren una inyección de energía alta. O sea, por ejemplo, no sé, fundiciones, por decir, que uno los puede hacer con hidrógeno verde, o procesos que requieren un alto consumo energético, pero no vamos a tener fábrica si no tenemos seguridad, si no tenemos certeza jurídica. Entonces, tenemos los elementos, pero tenemos que concatenarlos de manera que estos sean atractivos grupalmente. Individualmente nos servimos, digamos. Y por eso que yo soy muy fan en lo personal de la Alianza del Pacífico, que creo que la Alianza del Pacífico da un espacio distinto en materia de integración. Otra cosa, el estado que se encuentra actualmente, pero da un espacio donde los particulares, los privados, en el fondo, la idea es aumentar la integración entre estos países para justamente ir en mejores condiciones hacia los mercados del Pacífico. Pero eso
nuevamente, requiere la palabra clave es integración, pero la integración tiene que tener las bajadas concretas. Entonces, interconexión, generar infraestructura que dialogue, digamos, porque también uno puede hacer un puerto maravilloso, pero si no tiene buenos accesos al puerto, entonces ¿cómo van a entrar y salir las mercaderías hacia los otros? Entonces, tenemos que pensar con una mirada más grupal, más global. A lo mejor todas las regiones, obviamente, siempre es imposible, pero por eso que a lo mejor en escalas menores, como la Alianza del Pacífico, en el caso de Chile y en nuestros países acá, si no, bueno, el Mercosur. Pero eso, yo diría que es un tema, y no hay salvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado liderazgo ahora últimamente a través de la CELAC, Comunidad de Estados de Latinoamericano y el Caribe, de generar, su visión es generar una cooperación independientemente del gobierno de turno, que yo coincido con eso, pero el vacío que él tiene, en mi opinión, es que él tiene un sesgo contra el tema comercial e inversión. Él solo ve la cooperación en cooperación técnica, de intercambio, pero no puede uno disociar los factores. O sea, no va a haber, si no hay un beneficio económico entre todos, la dimensión de cooperación y política siempre va a ser acotada. Tiene que ser una cosa sinérgica. No puede haber tampoco solo economía sin política. La política tiene que abrir las puertas, dar el respaldo y los lineamientos a la economía. Entonces, es una cosa que tiene que ser conjugada, no podemos parcelar. Entonces, esos son nuestros problemas. Y falta alguien que asuma el liderazgo, digamos, cualquiera de nuestros presidentes, o sea, que le digo, lo ha tenido el presidente AMLO, pero con ese sesgo. Alguien tiene que hacerle quizá el contrapeso o apoyarlo para incluir lo otro. Así es. Juan Pablo, mil gracias. Roberto, ¿vas a decir algo? No. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Y sabemos que tienes otra actividad ahora inmediatamente, un congreso. Estás muy demandado en tiempo, así que quedas totalmente liberado y agradecemos tu participación hoy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones por su evento y yo creo que eso es, o sea, desde la academia, la sociedad civil, tenemos que ir apoyando las transformaciones urgentes que requerimos como región y como mundo. Así que felicitaciones y gracias. Gracias, Juan Pablo. Chao. Muy bien. Entonces, a seguir, tenemos a Luis González Carrasco, licenciado en Economía de la Universidad Católica Bolivariana de Chile. Tiene una maestría en Políticas Públicas de la Harris School of Public Policy, con mención en Energía, Medio Ambiente y Economía de la Universidad de Chicago, y una maestría en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó en el gobierno de Bolivia, en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. Fue asesor, consultor y jefe del Departamento de Estudios del Ministerio de Hacienda de Chile e investigador asociado al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES. Sus temas de investigación son macroeconomía, crecimiento económico, desarrollo sostenible y energía. Actualmente, Luis González es el director del blog de economía El Faro. Entonces, tendremos a continuación a Luis González Carrasco con la exposición Las opciones, oportunidades y desafíos para la emisión de instrumentos de deudas verdes, sociales y sostenibles. Adelante, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades de la universidad por esta invitación. Y muchas gracias en realidad a todos los organizadores y participantes del Congreso América Sustentable en esta su segunda versión por asistir y por compartir con estas ponencias. Bien, entonces hoy lo que yo voy a comentar con ustedes es presentarles datos y presentarles algunos hechos en base a teoría y evidencia empírica con respecto a cuáles son las opciones, oportunidades y desafíos de la emisión de instrumentos de deuda verde, social y sostenible o etiquetados, digamos, en el contexto del típico manejo de la deuda soberana. ¿Cuáles son las opciones que se tienen para el desafío del cambio climático? Bien, entonces voy a partir esta presentación y con la siguiente motivación. En realidad lo que nos estamos enfrentando es a una lucha entre dos mundos. Un mundo que viene
representado, digamos, con tecnología que ha demostrado tener sus externalidades negativas, ¿no es cierto? Y estoy hablando de un mundo que es muy intensivo en el consumo de combustibles fósiles, que tiene formas de producción que son contaminantes, y otro mundo emergente que además, dado los datos y el fenómeno de cambio climático que está viviendo el planeta, es necesario. Pero la gran pregunta es si esto tiene que ser conducido por la buena voluntad, por la disposición que tengan, digamos, los líderes mundiales, o más bien son incentivos y más bien condiciones de mercado que se pueden dar en este cambio. Y entonces en esta lucha, digamos, entre estos dos mundos, que además es mucho más latente conforme va pasando el tiempo, las preguntas son, ¿cuáles son los incentivos que se puede tener? ¿Cuáles son las opciones que pueden tomar los gobiernos? ¿Cuál es el rol del sector privado, digamos, en este contexto? ¿Cuál es el tamaño del desafío, no es cierto? ¿Y cuáles son las experiencias que uno podría dar? Entonces, con eso, yo voy a tocar 3 puntos. El primero es dimensionar cuál es el tamaño del desafío, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos necesarios para financiar esta transformación? Después quiero reparar en algo en el caso de Chile, donde en particular hemos podido aprender muchas lecciones con las últimas gestiones de emisiones de deuda etiquetada, ¿no es cierto? Bonos verdes, sociales, sostenibles, bonos vinculados. Y finalmente, terminar con alguna reflexión sobre algunas opciones, oportunidades y desafíos que implica el manejo de estos instrumentos financieros para este gran desafío. Gran parte de esta presentación ha sido basada en un documento, en un paper de investigación que ha sido publicado en el Banco Mundial, que hace justamente el análisis del contexto del uso de finanzas y finanzas verdes, ¿no es cierto?, en los mercados de Latinoamérica. Bien, entonces partamos con el primer punto, el tamaño del desafío. Y acá lo que vemos a futuro es que hay 2 opciones, hay 2 políticas económicas que enfrenta el mundo. La primera, la mitigación, ¿no es cierto?, que significa cómo evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, que provienen de sectores como la energía por el consumo y por la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto?, que genera estos gases que se emiten a la atmósfera y que crean, digamos, esta capa que hace un efecto invernadero y que hace subir la temperatura, digamos, en el mundo. ¿Cómo reducir esas emisiones el día de mañana? Hoy tenemos una tecnología, ¿no es cierto?, y esa tecnología tiene que ser reemplazada. Acuérdense la figura de estos 2 robots, si quieren, que están luchando, con la que partía la presentación. Y entonces, con la mejor información disponible, vemos que el desafío es sumamente, es gigante, ¿no es cierto? Nosotros, si en inglés, diríamos que es de un trillón de dólares, eso en español es 1 billón, o sea, son 10 a la 12, ¿no es cierto? O sea, son 12 ceros que están detrás de esta cifra, y esa inversión en infraestructura es solamente en la parte energética. Eso es lo que, de hecho, las economías emergentes como la de Chile, la de Perú, la de Colombia, ¿no es cierto?, las de Latinoamérica en general, demandan hacia adelante. Comentábamos con Roberto que parte de esta infraestructura está no solamente la adquisición de automóviles eléctricos, sino también toda la infraestructura que acompaña, digamos, al reemplazo de ese tipo de consumo. Y más allá de eso, si es que nosotros observamos que esta es una tarea que la tenemos que cumplir al 2050, ¿y por qué al 2050? Porque con la latencia, ¿no es cierto?, con el periodo de vida que tienen las emisiones emitidas de gases de efecto invernadero que permanecen, digamos, en la atmósfera por más
de 50 años o inclusive llegando a un siglo, lo que observamos es que esta tarea la tenemos que lograr, ojalá, lo antes posible. El punto de no retorno, si quieren, sería el 2050, porque después tenemos 50 años, ¿no es cierto?, hasta el fin del siglo, para estabilizar la temperatura en torno a 1 grado centígrado o 1,5 o 2 grados centígrados de incremento. Hoy por hoy el incremento está en 1,1 y entonces para eso los recursos se sextuplican, ¿no es cierto? O sea, se multiplican se triplican o inclusive llegan a los 6 billones, ¿no es cierto? Esto que era 1 billón al 2030, en los siguientes 20 años las inversiones son mucho más amplias. Entonces estamos hablando, y esto solamente en el mundo emergente, estamos hablando que las necesidades de financiación son sumamente altas para la mitigación. ¿Qué pasa con la adaptación? Y entonces, como ustedes bien saben, acá un público selecto que esté interesado en estos temas, la adaptación da cuenta de los efectos que ya estamos viviendo a causa de este cambio climático. Entonces, esos efectos son sequías, ¿no es cierto? El caso acá en Santiago, yo les estoy hablando desde Santiago de Chile, hemos tenido más de una década de sequías sumamente fuertes, donde se han reducido los caudales, digamos, para la producción energética, para el riego, ¿no es cierto? Inclusive en determinado momento se pensó que podría afectar al consumo humano, y entonces esos efectos ya están empezando a cuantificar sus costos económicos. Por otro lado, hay otras regiones que han sufrido inundaciones, ¿no es cierto? Y estamos hablando del Caribe, en otros sectores incendios, ¿no es cierto? Y son estos fenómenos que se están acelerando, o por ejemplo los tornados, huracanes, digamos, en algunas partes del Caribe están empezando a afectar mucho a pequeñas islas, a países con infraestructura portuaria. Y entonces, sumado al requerimiento de mitigación, tenemos que adicionar entre 140 y 300 mil millones por año, ¿no es cierto?, hasta el 2030 en proyectos de compensación de estos efectos que están aumentando en frecuencia e intensidad. Y si es que pensamos al 2050 y si es que vemos que esto va a ser una trayectoria que se va degradando, son hasta 520 mil millones, 520 mil millones y 1,75 billones de dólares que se tendría que efectuar, y eso dependiendo de qué también nos vaya en la primera etapa, que es de la mitigación. Entonces, esto abre una pregunta y por lo tanto es interesante ver qué es lo que está pasando ahora. O sea, yo les hablaba en la lámina anterior del futuro, ¿no es cierto? Y es bueno ver qué es lo que está pasando ahora. Entonces, en este gráfico ustedes pueden observar que primero están los distintos instrumentos, ¿no es cierto?, de financiamiento, ¿no es cierto? Están las deudas, están los bonos verdes, están los bonos sociales, están los bonos relacionados con actividades sustentables, ¿no es cierto? También hay préstamos, están todos los instrumentos financieros que se están utilizando actualmente en el mundo emergente para el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático. Entonces, lo que observamos es que al 2021, ¿no es cierto?, y proyecciones hasta mitad de año, en el primer semestre de este año, que tenemos 250 mil millones de dólares movilizados, digamos, en estos proyectos. Un gran incremento después de la pandemia, después del 2020 al 2021, pero que lo que nos preocupa es que esta porción, digamos, de instrumentos que se van utilizando empiezan a tener, digamos, una caída en el porcentaje de todo lo que se ha movilizado y que se van diversificando. Además, no solamente es bonos exclusivamente verdes, sino que también hay bonos sociales y bonos relacionados. Entonces, si es que queremos alcanzar las metas que planteaba en la primera lámina, lo que tenemos que hacer es por lo menos duplicar este financiamiento que hoy observamos en los países, que llega a los 250 mil millones para los países emergentes, duplicarlos para llegar a 2030.
¿Y cuáles son las trabas que observamos acá? Bueno, las trabas son precisamente establecer los incentivos más allá de la voluntad, y yo partía con eso si es un tema de voluntad, si es que la gente quiere o no quiere, o si es que realmente tenemos que afectar de alguna manera el comportamiento racional o el comportamiento económico que tengan las economías. Y por lo tanto en eso un rol importante para gatillar, digamos, la habilidad de canalizar recursos para proyectos, digamos, del sector privado está en la determinación de un precio, de un costo, digamos, a la contaminación, y ahí estamos hablando de lo que se conoce como el carbon pricing, ¿no es cierto? O sea, impuestos a la contaminación o poner cuotas para limitar la contaminación y por lo tanto afectar el costo de producción de estas emisiones. Si es que nosotros vemos cuál ha sido el comportamiento de la emisión de estos instrumentos de deuda sostenible por región, por nivel de desarrollo de los países e inclusive ajustado por los gases de efecto invernadero que tenemos, podemos observar que, por ejemplo, en la región, Chile ha sido uno de los países que ha destacado por destinar más, por utilizar más estos instrumentos. Un 8% de su producto está utilizado, digamos, en estos proyectos. Es aproximadamente un 30% del total de su deuda corresponde a financiamiento en tipo de estos proyectos. Pero después, si es que observamos esto y lo dividimos y además que esta cantidad de recursos movilizados en torno a su producto corresponde a un nivel bajo, si quieren, comparado, digamos, con las emisiones que produce el país. Y si esto lo comparamos, digamos, con el contexto internacional y dividimos a dos grupos de países, los países de economías avanzadas y los países en economías en vías de desarrollo, evidentemente hay una diferencia significativa en cuanto a el promedio, digamos, del porcentaje que destinan de su producto en este financiamiento entre los países desarrollados y los países emergentes. Y entonces es acá que seguramente en este Congreso, el Congreso de América Sustentable, que este grupo nos llama la atención, porque evidentemente tiene mucho potencial, ¿no es cierto? Existen muchos recursos de crecimiento, muchos recursos naturales, ¿no es cierto? Pero que evidentemente hay una carencia estructural que no solamente es del cambio climático para movilizar, digamos, esos capitales hacia esta región. En este contexto, entonces, como destaca Chile en esto, es interesante ver qué es lo que se ha hecho y a lo mejor con el ánimo de revisar esa experiencia y ser críticos de los aciertos, o relevar los aciertos, encontrar algunas falencias. Yo creo que sería interesante en este Congreso Internacional entender cuáles han sido, digamos, las herramientas en las cuales se ha basado y cómo se puede pensar, digamos, estos elementos que, como se hablaba anteriormente, pasan por la voluntad, digamos, la voluntad política, la fortaleza institucional, pero definitivamente las herramientas y los incentivos económicos. Entonces, para eso vamos a revisar la experiencia en Chile. ¿Cómo se compatibiliza? La primera pregunta que seguramente muchos participantes del sector financiero, muchos gobiernos se hacen es cómo compatibilizar el financiamiento de estos proyectos, ¿no es cierto?, que son característicos porque tienen un objetivo, digamos, en cuanto a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que tienen ese fin que es de orientación a reducir, digamos, estas emisiones. ¿Cómo compatibilizar eso con los esquemas de presupuesto que tienen los países? Entonces, lo que acá en la experiencia de Chile se ha podido compatibilizar, es decir, encontrar el enfoque, digamos, de cuáles son los proyectos que se van a financiar a través del presupuesto, ¿no es cierto? Y estos gobiernos y estos proyectos pueden dividirse siendo financiados por recursos propios, vale decir, con la recaudación que tenga a través del esquema tributario, digamos, un determinado país, o a través del financiamiento con la emisión de bonos, ¿no es cierto?, con la emisión de deuda. Deuda que es el residuo, si quieren, de aquella parte que no puede ser financiada con los recursos locales. Y entonces en esta emisión de deuda, la innovación en la cual se ha incurrido es
poner una emisión que sería, digamos, toda aquella que es la tradicionalmente realizada. O sea, yo salgo a los mercados como gobierno, hago una emisión de solicitud, digamos, de recursos, y los inversores toman, digamos, esas emisiones, y a través de ese canal se obtienen recursos. Pero también hay la posibilidad de etiquetar, de ponerle un apellido, si gustan, a esas emisiones, y ese apellido pasa justamente por determinar cuáles van a ser los proyectos que quiero financiar con ese recurso. Entonces, con esto, lo que se busca es de interesar, digamos, a la gente que está motivada para conseguir, digamos, para fomentar y para invertir en proyectos renovables, y de esta manera darles la oportunidad de hacer el seguimiento con este tipo de proyectos. ¿Cuál es la gobernanza? Por lo tanto, que se ha adoptado es una gobernanza que tiene dos sectores y que genera tres productos. Estos dos sectores es el primer sector, que sería la gobernanza en cuanto a la selección de estos proyectos, y el segundo sector es en cuanto a la asignación de estos recursos para los proyectos. Y finalmente, y esto depara tres informes: un primer informe que es justamente de cómo se justifica la selección de estos proyectos, el informe de asignación de estos recursos y un informe de impacto ambiental. Y entonces, en ese sentido, el inversor que toma estos recursos para estos proyectos puede hacer un seguimiento del funcionamiento y de la selección que han tenido. Lo que se busca, además, es eliminar lo que se conoce, y seguramente mucha gente acá estaría de acuerdo, en eliminar la tentación al greenwashing, o sea, a mostrar qué proyectos son sustentables cuando en realidad no lo son. En este esquema, en la primera sección, el Ministerio de Hacienda, digamos, acá se reúne con el resto, con la oficina encargada del presupuesto. Además, se compatibiliza los criterios con el ministerio sectorial, que en este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente, y también la información que proviene de otros sectores, como el Ministerio de Transporte, Energía, Minas, etcétera. Y por lo tanto, con eso se hace una cartera de proyectos a los cuales dado la restricción del financiamiento propio y el financiamiento requerido externo, son susceptibles de financiar. Se sale a los mercados, se obtienen los recursos, y después, a través de un fondo, del fondo general, del presupuesto general, se asigna, digamos, estos recursos a los distintos ministerios que son los encargados de llevar a cabo estos proyectos. ¿Cuál ha sido la historia, digamos, de estos proyectos y cuáles han sido? Estamos hablando de proyectos públicos, ¿no es cierto? Y estos proyectos públicos pasan, por ejemplo, por transporte limpio, ¿no es cierto? Proyectos que ya venían en carpeta de ser considerados, ¿no es cierto? El financiamiento de algunas expansiones de línea de metro, la adopción de buses eléctricos, por ejemplo, para el transporte público, para la capital y para las regiones. Y poco a poco se ha ido diversificando, como ustedes pueden ver en estos pies, en estas tortas, se ha ido diversificando la composición de los proyectos. En primera instancia era simplemente transporte limpio, ¿no es cierto? En la primera emisión en las Américas de bonos verdes, el 2019, ya algo en cuanto a eficiencia en la construcción, ¿no es cierto? Había muy poco de manejo en adaptación y manejo de agua, por ejemplo. Después, esto ha ido diversificándose, ¿no es cierto? Entra inclusive con algunos requerimientos de reconstrucción por la crisis social, digamos, y digamos, los eventos violentos que han habido en la destrucción, digamos, de líneas de metro. Entonces, acá también se va incorporando otros elementos sociales, que es de recomposición, no solamente en lo ambiental. También acá existe la incorporación, digamos, de lo que sería energía renovable. Y posteriormente, el 2021 se entra también con energía eficiente, con la eficiencia energética, ¿no es cierto? Y la construcción sustentable de viviendas, que entonces ahí se empieza a dar cuenta de que es una evolución que no solamente en cantidad de recursos, sino también en la composición de proyectos ha ido cambiando en el tiempo. Cuando les hablaba
de cuál es la participación en el total del stock, digamos, de deuda, lo que observamos es que en estos proyectos que tienen estas etiquetas, sean verdes, sean sociales, sean sostenibles o, digamos, relacionados con temas sustentables, hablamos de que el 30% del stock de deuda, digamos, del gobierno hoy está catalogada con estos proyectos, ¿no es cierto? La composición de estos proyectos ha ido cambiando en el tiempo y en función al presupuesto, ¿no es cierto? Hoy se tienen se tiene esta composición que es 50% atribuible a estas inversiones que también son importantes en esta temática y que tienen principios a seguir, ¿no es cierto? Que son las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza, o como se conoce en inglés, los ESG, que tienen muchas críticas, y de hecho al final de la presentación voy a plantear algunos desafíos, pero que evidentemente son una forma de clasificar, digamos, estas inversiones. ¿Cuál ha sido el comportamiento, digamos, de la política integral que ha tenido el Estado de Chile? Y esto más allá, digamos, de los gobiernos circunstanciales, sino es un legado que viene desde mucho antes. Es la tasa de penetración que se espera, digamos, de la energía eléctrica. Fíjense acá cómo poco a poco se va limpiando, digamos, la matriz de generación eléctrica para ojalá alcanzar un 93% con energía renovable al 2050. Hoy por hoy nos encontramos por encima del 20%, casi llegando al 30%, digamos, de generación en base a combustibles renovables, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto se viene a plegar a objetivos de mediano y largo plazo que pasan por un marco regulatorio con el establecimiento de una ley marco de cambio climático, cuyo establecimiento principal es fijar la meta de carbono neutralidad, digamos, al 2050, con leyes sectoriales que lo que permiten es introducir estos incentivos de los que yo les hablaba, que lo que buscan es buscar, digamos, la rentabilidad social, económica y introducirla, digamos, en las decisiones de mercado, y que principalmente el actor fundamental, digamos, en esta discusión, que es el sector privado, puede tomar certezas, digamos, para generar inversiones. Y por lo tanto eso se va combinando con estos objetivos y metas que están en el corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Y finalmente complementado con políticas públicas que dan digamos, algún sustento, digamos, para alcanzar estas metas. En la última parte de mi presentación voy a presentar las opciones, oportunidades y los desafíos que conlleva el uso de estos instrumentos. Entonces, lo primero es pensar que estos bonos soberanos etiquetados, ¿no es cierto? Etiquetados ya sea en bonos verdes, en bonos sociales o relacionados, brindan una oportunidad de conectar estos objetivos que mencionaba anteriormente entre los sectoriales con objetivos macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, con estas publicaciones que dan cuenta de cuál es la perspectiva de la contribución nacional determinada en el marco del Acuerdo de París, que en otras palabras es cuánto se compromete Chile o los países en el mundo, digamos, a aportar a este esfuerzo global. Entonces definen su ambición. Después existe toda una set de estudios, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante hacer el ejercicio más allá de establecer las buenas intenciones, de establecer algunos criterios y evaluaciones subjetivas, es ojalá tratar de tomar los mejores datos y la teoría para poder tomar buenas decisiones de política pública. Entonces, se ha hecho un esfuerzo en tratar de ver los datos, ¿no es cierto? Y ver cuáles son las realidades, los costos y los beneficios a los cuales se está enfrentando. Y entonces aquí hay un conjunto de publicaciones con respecto a la mejor información que se tiene hacia adelante. Y después, la implementación con reglas claras que den señales, digamos, para los actores para tomar sus decisiones. Y entonces acá también no solamente mencionar que hay estas opciones de deuda, sino que existen otras opciones de instrumentos financieros que no solamente los gobiernos, sino el sector privado pueden utilizar. Están
están empezando a surgir con fuerza en muchos mercados, especialmente en el europeo y en Estados Unidos, préstamos de bancos comerciales con consideración climática, ¿no es cierto? Y en esto ha habido una fuerte expansión y está empezando a haber algún tratamiento diferenciado, por ejemplo, para la inversión en paneles solares, para el consumo de los hogares, por ejemplo, que tienen una consideración climática porque se sustituye en la generación eléctrica con autogeneración, ¿no es cierto? Entonces es una opción que pueden tomar algunos hogares y que algunos bancos están empezando a considerar para fomentar, digamos, estas acciones. Está lo que hemos visto anteriormente, que son bonos y préstamos verdes, ¿no es cierto? Que tienen el objetivo de financiar proyectos con impactos climáticos y ambientales, no solamente climáticos en cuanto a emisiones de bonos de carbono, sino también aquellos relacionados con la biodiversidad. Y también hay instrumentos que están vinculados a la sostenibilidad, ¿no es cierto? De hecho, los objetivos de desarrollo sustentable son en torno a 17 objetivos con distintos parámetros en distintos sectores y por lo tanto, si es que se comprometen objetivos específicos, predefinidos, digamos, de rendimiento en el cumplimiento de esta sostenibilidad, se puede optar por tipos de préstamos o deuda, digamos, para estos recursos. También está empezando a haber en algunos aquellos mercados mucho más desarrollados, el titularizar, ¿no es cierto? El darle un valor a aquellos activos que por el tiempo no son líquidos, ¿no es cierto? Y que no están necesariamente valorados, pero que pueden ser susceptibles de negociación como valores financieros. Y finalmente los desafíos radican en la reducción de incertidumbre y señales para la movilización de más recursos, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, yo les decía, y hay una crítica que es un debate que todavía está abierto, que el greenwashing es una realidad, o sea, esto de mostrarse sustentable, pero en realidad no hacer los cambios, ¿no es cierto? Y entonces ahí no es claro cuál es el flujo de inversiones, ¿no es cierto?, ambientales, sociales y de gobernanza, o este criterio ESG, hacia el impacto específico con el financiamiento, digamos, climática del sector privado. O sea, los privados necesitan tener una certidumbre con cuál es el impacto que se vaya a tener y por lo tanto ahí hay un marco de incertidumbre en la definición de estos criterios y en la calificación que tienen las agencias calificadoras. Inclusive los beneficios climáticos son inciertos en algunos tipos de inversión y por lo tanto lo que se busca es tratar de estandarizar y generar taxonomías, digamos, entre los distintos sistemas y las distintas formas de ver y calificar estos proyectos. Y eso va a favorecer que la demanda pueda fluir, por ejemplo, de las economías desarrolladas hacia las economías en desarrollo. Y finalmente también es importante considerar que sería importante tomar algunas temáticas por separado, separar, digamos, aquellas de las cuales se puede cuantificar y avanzar profundamente, y dado el tiempo de su escasez, a lo mejor optimizar algún tipo de medidas. Para terminar, simplemente mencionar que esta es una labor que no solamente es una labor conjunta, y en esto las asociaciones público-privadas son fundamentales. Desde el lado público dando regulación y dando certidumbre, digamos, a las inversiones, y desde el lado privado tomando esas señales y generando nuevas oportunidades de negocio. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Has sido muy generoso con nosotros, dándonos tanta información, tantas vías, justamente los desafíos, los retos. Creo que has sido muy claro y además has podido dar el faro precisamente para los tomadores de decisiones tanto en el sector público como en el gobierno. Entonces, en este momento damos espacio para algunas preguntas del panel. Mira, no tengo, sí, estaba revisando el chat para ver si hay alguna pregunta ahí.
Pero sí tengo una pregunta a título personal, Luis. Tú mostraste la relación en el sector público, que más o menos el 30% de los proyectos tiene este rotulado. En el ámbito privado, ¿hay mediciones? ¿Tenemos algún dato para saber si las empresas transnacionales, las empresas privadas, tienen algún grado de medición para decir, mira, nosotros tenemos el 50, el 60, no sé, un porcentaje de proyectos rotulados? Sí, muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta. El porcentaje hace referencia al stock de deuda y Perfecto. no necesariamente se corresponde uno a uno con los proyectos, o sea, puede haber un proyecto que demanda muchos recursos y por lo tanto esos recursos puede ser tranquilamente el 30%, digamos, de toda la deuda para un solo proyecto. Entonces es sobre el stock de deuda, lo primero. Y lo segundo, con respecto a tu pregunta del sector privado, de hecho, el sector público vino a unirse posterior a que el sector privado dio el primer paso en Chile. Y entonces eso es muy, muy importante de destacar. De hecho, la primera emisión de bonos soberanos fue el 2019, eso es de parte del gobierno, ¿Mm? pero las primeras emisiones del sector privado se dieron en 2017 y 2018, especialmente en adaptación, y estoy hablando de proyectos de agua potable, estoy hablando de proyectos de agropecuarios, y entonces eso da cuenta de que también hay un ánimo importante de tener estas formas de financiamiento a través de los mercados. En la coyuntura, y yo creo que esto también está relacionado con lo que mencionabas, en la coyuntura, el actual estado de las tasas de interés lo que hacen es desincentivan, si quieren, a esta forma de financiamiento. ¿Por qué? Porque el costo de financiamiento se ha incrementado, ¿no es cierto? Y el costo de financiamiento en general de cualquier proyecto. Si a eso le sumamos una incertidumbre sistémica, ¿no es cierto? Una incertidumbre de qué es lo que vaya a deparar, si es que va a haber algo se ha disipado, digamos, con la determinación de cuál es el tipo de regulación magna, o sea, estoy hablando de la Constitución, pero aún persisten como alguna incertidumbre de qué es lo que vaya a pasar en cuanto a las reformas tributarias que pueden más bien coadyuvar o por el otro lado retrasar en función de cómo vaya a ser el arreglo final después del Congreso. Hay todavía estas condiciones en la coyuntura, lo que muestran es que han secado, si quieres, han reducido mucho el uso de este instrumento de financiamiento del sector privado. Muchas gracias, Luis. Eh, no sé si puedo avanzar con otra consulta, ¿eh? Que ya es una apreciación. O sea, más allá de los instrumentos de deuda, uno de los grandes problemas que hay para el Ministerio del Medio Ambiente es poder tener un índice de sustentabilidad, un índice para poder comparar. Oiga, esta empresa hizo una inversión en sustentabilidad, claro, pero capacitó a sus trabajadores, pero esta otra empresa instaló un filtro, cambió la tecnología, son inversiones mayores. ¿Tenemos un índice a nivel fiscal que pueda comparar? Es fundamental tu pregunta, Rodrigo, porque justamente, y eso a nivel local, ¿no es cierto?, entre los distintos sectores productivos y ver cuáles son las acciones que está haciendo para que, en este caso, el regulador, el Ministerio de Medio Ambiente, vaya y certifique si es que hubo capacitación en la generación de habilidades, capital humano, ¿no es cierto? O más bien hubo inversión en capital físico, como en tu ejemplo, digamos, estos filtros. Lo que se está tratando de avanzar son dos caminos. El primer camino es tratar de generar una taxonomía, ¿no es cierto? ¿Qué significa una taxonomía? Significa un tipo de clasificación, ¿no es cierto? Dar un listado de cuáles son los proyectos que pueden calificar con ciertas características en lo que es una inversión climática, ya sea en capital humano o en capital físico. Entonces, ese es el primer paso que se está dando. Es una recomendación que también la da la OSD, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Porque eso va a permitir, así como las cuentas nacionales a nivel internacional, nosotros sabemos lo que es inversión, gasto, etcétera, eso va a permitir tener flujos a nivel internacional y comparables. Entonces, ese es el primer
primer paso. Se está trabajando en esa taxonomía en los últimos 2 años. Esperemos que llegue a buen puerto. El caso más exitoso es el de la Unión Europea, ¿no es cierto? Donde ya hay esta clasificación que va a permitir hacer esas comparaciones. Y la segunda alternativa que está relacionada es una circular de información que todavía vamos a ver cómo resulta, que ha sido emitida por la Comisión del Mercado Financiero acá en Chile para nuestros auditores, digamos, en el resto de las regiones. La Comisión del Mercado Financiero es el regulador que ve cómo está la estabilidad del sistema financiero, bancario, pensiones, ¿no es cierto? Bueno, trabaja con con la reguladora de pensiones, pero ve, por ejemplo, cuáles son los fondos de inversión, ¿no es cierto? Certifica a los actores del sector financiero. Y es ahí que esta circular lo que busca es tratar de pedirles a los regulados, ¿no es cierto?, por la CMF, que en sus informes anuales reporten con ciertas guías estas inversiones. Entonces, esos son los dos canales, Rodrigo, por los cuales se espera que haya esta clasificación. Y siendo un poco, y permíteme extenderme en un ejemplo que es mucho más específico. El sistema de clasificación de emisiones, tanto de material particulado, que es, digamos, emisiones locales, o sea, lo que nos afecta de manera local, y estoy hablando de las partículas, por ejemplo, que se producen en la quema de combustibles en las ciudades, ¿no es cierto?, que es ese smog, como nosotros conocemos. Y también en ese sistema el registro de emisiones globales, ¿no es cierto?, que sería en este caso las emisiones de CO2, cuyo efecto por el nivel de altura de la emisión no solamente es local, sino que puede viajar muchos kilómetros. Es otro instrumento por el cual el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, puede fiscalizar las inversiones que tú ponías como ejemplo, y el filtro, ¿no es cierto? El filtro de si es que se pudo tratar de controlar esas emisiones o no. Ese instrumento es sumamente importante porque al momento de hacer la regulación, de subir el impuesto al carbono, por ejemplo, que en Chile está en $5, en Argentina también está en $5, me parece que en Colombia también tienen un impuesto. Ese instrumento nos puede dar los datos de si ese filtro está funcionando o no. Y yo creo que ese es un instrumento en este universo muy grande de lo que conlleva, digamos, todas estas temáticas. Es un instrumento que en esa categoría en particular ayuda a la toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Muy completo y aclarador el comentario, así que te agradezco. A usted. Alice, no sé si tienes otra pregunta. No tenemos más preguntas en este momento. Muchas gracias. Luis, nuevamente. Bueno, pues siendo así, los invitamos para que hagan la evaluación de nuestro congreso, que se encuentra disponible en www.americasustentable.org. Y también el enlace está disponible en el chat de esta sesión. Bueno, les agradecemos a todos su participación durante esta jornada de nuestro congreso. Los invitamos, por supuesto, a seguir en la jornada de la tarde, en donde tendremos las presentaciones de los investigadores. Rodrigo. Sí, muchas gracias a todos por participar, por seguirnos. Y en los horarios de la tarde comenzamos a las 13 horas de Ciudad de México, a las 14 horas de Bogotá y a las 16 horas de acá de Santiago de Chile. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la jornada con los investigadores. Claro que sí. Gusto. Adiós. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas felicidades. Mucho gusto. Hasta luego.